Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino. Esto simboliza riqueza, los reyes en aquel tiempo, ¿no? Dice, y hacía cada día banquete con esplendidez. No era cualquier tipo de fiesta, sino de todo lo mejor, ¿no? Con esplendidez. Verso 20. Había también un mendigo llamado Lázaro. Cuando alguien dice que es una historia, pues cuando se mencionan nombres de personas. Muchas veces cuando dicen, no, es una parábola, una ilustración, no hay nombres, porque como que no hay registro de personas, sino solamente una ilustración. Bueno, pero aquí, digo, lo importante no es si es parábola o historia, hecho real, pero lo importante es el resumen de la enseñanza. Que dice, había también un mendigo llamado Lázaro, quien estaba echado a la puerta de aquel ¿quién? Del rico, lleno de llagas, y ansiaba saciarse, ¿de qué? ¿De qué? De las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. ¿Sí? Imagínense. Escuchaba a alguien ese dicho, ¿no? De que cuando a alguien le está yendo mal, y estoy mal aquí, mal allá, y dice, no me falta que venga un perro, ¿no? Pues él dice que sí venían los perros, literalmente venían los perros y le lamían. Estaba como si estuviera medio muerto, ¿no? Ya con el cuero de la piel levantado, llagas con sangre. Los perros parecieran que ya miraran a un animal muerto para querérselo lamber o comer, ¿no? Imagínense el deterioro que había en ese hombre, en ese cuerpo físicamente, en qué condición estaba. Muy bien, ¿eh? Solo lo extendí para ilustrar un poquito, hermanos, para que veamos la condición de una persona. Lo importante de eso va a ver ahorita que es un creyente. Sí. Muy bien. Verso 22. Aconteció que murió el mendigo Lázaro murió, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico, y fue sepultado. Verso 22. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Para los que dicen que no hay infierno, ¿dónde dice que despertó? En un lugar de tormento, en un lugar insoportable. Muy bien. Ahora el verso 25, pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, que tenía banquetes y todo, ¿no? Todo con esplendidez, en abundancia. Y Lázaro también males. Uno recibió muchos bienes, demasiados bienes. La vida es injusta, ¿no? Hay gente que tiene para vivir 2 veces y no se acaba el dinero que ha acumulado. Literalmente tendrían tiempo para vivir 3 vidas aquí totalmente. Mucha gente que tiene dinero incontable. Podría vivir 100 años, 300 años, y probablemente no se acabaría el dinero que ha acumulado. Pero también tenemos el otro extremo, de gente demasiado pobre que no tiene a veces un bocado para llevárselo a su boca durante el día. La vida es injusta, ¿cierto? ¿Cómo estaba este hombre? Estaba así literalmente, no tenía bocado para sí. Y estaba buscando de debajo de la mesa los pedazos que caían de la mesa del rico. Así es la vida que vivimos. Dice, entonces tú recibiste muchos bienes y Lázaro también males. Pero ahora este está consolado aquí. Esa es la grande esperanza para el justo. Esa es la grande fe y consolación de los hijos de Dios. Que aunque la vida sea injusta aquí, eso no terminará aquí. Eso no depende de lo que se vive aquí. Depende más bien de lo que hay después de esta vida. ¿Cierto? Muy bien, así es que uno estaba en un lado y otro estaba en otro lado. Verso 26.
además de todo esto, una gran cima o una gran distancia está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Ya no hay ningún puente para cruzar, no hay medio, no hay ninguna manera. El medio es aquí, el puente es aquí, el camino, la escalera es Cristo, ¿cierto? Por eso Jesús le dijo a Natanael: de cierto te digo que de hoy en adelante verás a los ángeles subir y bajar como en una escalera, ¿sí? Y viendo al Hijo de Dios. Porque Cristo es la escalera que nos lleva a Dios. Ahora el verso 27, entonces le dijo, ¿quién le dijo? El rico: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que le testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. ¿Qué le pide el rico a Abraham? Que envíe a Lázaro como un mensajero a la casa de sus hermanos, porque sus hermanos estaban viviendo la misma vida que el rico, la misma situación. Padre borracho, hijo borracho, padre fiestero, adúltero y lo que sea, y los hijos lo mismo. La misma tendencia, la misma costumbre, la misma tradición. Ahora el hombre está en el castigo, en el fuego, y ahí está preocupado por su familia ahora, ¿no? Demasiado tarde. ¿Cuánta gente no vivimos a veces así, no? Hasta que estamos en el borde de la tumba, ahí viene a veces la reflexión. Y otros peor, después de que murieron, ya no hubo tiempo. ¿Sí? ¿Qué más sigue diciendo? El verso, ¿nos quedamos el verso qué? 29. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. ¿A quiénes tenían allá? A los mensajeros de Dios, a los que predican la palabra de Dios, a los que anuncian el evangelio de Dios. No cualquier mensaje, no cualquier mensajero, no los que anuncian un evangelio de prosperidad y que de bendiciones y todo lo que tú quieras Dios te lo va a cumplir. No, está siendo puntual cuando dice a los que tienen, a los profetas, los que son de Dios, no los falsos. Y tienen a Moisés, o sea, tienen la ley de Dios. Oigan la ley de Dios. Oigan a los predicadores de Dios. Es lo que le estoy diciendo a Abraham. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. ¿Qué palabra hay en esta historia, no? Qué enseñanza tan profunda hay en esta historia que Jesús mismo está narrando, para darnos cuenta de muchas cosas. Bueno, oremos a Dios para pedirle que nos guíe, que nos enseñe nuevamente. Señor, una vez más, le pedimos humildemente, Señor, que nos ayude a comprender a través de su palabra, Señor, el propósito y la voluntad por la cual, Señor, hoy nos habla a través de esta escritura, para que no la tomemos en poco, para que no la despreciemos, porque tu palabra misma nos enseña que enviaste mensajeros a darle la invitación a muchos para que atendieran, Señor, a un evento que acontecerá en un futuro no muy lejano, unas bodas, una fiesta, una cena, que ya todo está preparado y servido, puesto que Cristo ya padeció por nosotros los pecadores. Pero así como aquellos que narra la Biblia de aquella historia, aquellos hombres que se excusaron diciendo: no tengo tiempo, perdónenme, discúlpenme, tengo cosas que hacer. Lo mismo se vive hoy en día con tantísima gente que ha oído el evangelio de Dios, el evangelio de Cristo, la muerte y resurrección, el perdón de pecados a través del nombre de Jesús. Pero que muchos ignoran el mensaje, Señor, diciendo: no tengo tiempo, tengo cosas que hacer. Ayúdanos, Señor, a nosotros también hoy, a que no seamos, Señor, de aquellos que solamente oyen, pero no practican tu palabra, sino que solamente son oidores y no hacedores. Ayúdanos a entender y a practicar tu palabra, Señor, cada día,
Ayúdanos de verdad, Señor. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Muy bien, ¿qué vamos a ver en esta historia? Vamos a ver como uno de los puntos más principales que la fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Para creer en Dios, para salvación. Cuando alguien escucha la palabra de Dios y pone oído, pone atención, presta corazón, va a recibir como beneficio o consecuencia de haberla escuchado, va a recibir fe. Y esa fe es para poder creer en Dios. Creer en Dios quiere decir tener confianza en Dios. La misma fe es confianza en Dios. Pero esa fe viene no por ver televisión, no por oír chistes o ver YouTube. Viene por escuchar la palabra de Dios. Es una manera única que Dios ha dejado para que el hombre no busque más caminos o crea su propio camino, como la Torre de Babel, que quisieron hacer su propio camino para llegar a Dios, para llegar al cielo. No, Dios ha dejado establecido que el hombre crea a Dios por medio de lo que Dios ha dejado escrito y no anda inventando cualquier otra religión. ¿Sí? Es que el hombre, cuando se dispone a escuchar la palabra de Dios, como recompensa va a ser lleno de la fe que proviene de la palabra de Dios. Y entonces, al creer en Dios, va a creer para una salvación y no va a necesitar ver milagros físicos, milagros literales, como para poder creer en Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la Biblia no establece que por medios de milagros es como se debe de creer en Dios. Aunque ciertamente mucha gente ha creído por medio de un milagro, y eso está permitido, que alguien se convierta a Dios por medio de un milagro. ¿Cierto? Usted miró, por ejemplo, muchos milagros en la época de Jesús. ¿A cuántos no sanó? Multitudes. No alcanzaba el tiempo a Jesús. Desde que amanecía hasta saber a qué hora de la noche, muchas veces Jesús se encontraba haciendo milagros y sanidades. Más milagros. Dice que la gente venía y se amontonaba. Según lo que estamos leyendo, estudiando el libro de Marcos, dice que llegó a una casa y la gente no tenía cómo acercarse a Jesús literalmente para poder ser tocado, una oración de Jesús, haber recibido una liberación o una sanidad. Y expresa una historia que trajeron a un hombre en una camilla, ¿no? Porque estaba paralítico, ¿no? Y quisieron los amigos, quisieron aquellos que quisieron ayudar a su amigo, tuvieron que abrir un hoyo en el techo de la casa, no importando que le rompieran el techo, la lámina al dueño de aquella casa, porque querían ayudar a este hombre que estaba paralítico. Así es que Jesús tenía demasiado trabajo todo el día. Y esto lo quiero meter un poco aquí para que usted cambie un poquito a ver cómo sería la idea, su esquema. Tenemos un esquema, tenemos un sketch, ahí está atrás, ¿no? Un esquema de servicio. Dirige fulano de tal, canta fulano de tal, predica fulano de tal, 15 minutos de alabanza o 30, 45 de predicación y no más. Un saludo y nos despedimos, coman y nos vemos. Es como un círculo ya programado, ¿no? ¿Cierto? De que así es el culto y lo tenemos a una forma carnal y a una forma humana trazada. Pero nosotros no lo vemos así en la Escritura. Por ejemplo, el apóstol Pablo, cuando enseñaba, cuando predicaba, muchas veces era muy largo su sermón, ¿cierto? ¿Ha escuchado aquella historia donde Pablo estaba predicando? Dice que predicó toda la noche. Y por causa del desvelo, del sueño, del cansancio, dice que un joven llamado Eutiquio, que estaba cerca de una ventana en la segunda planta, dice que se cayó y se murió. La altura hizo que se muriera, se mató. ¿Y cuál fue la razón? Lo largo de la predicación. ¿Usted le aguantaría a Pablo 8 horas de predicación?
A veces las viejitas y los viejitos son los que más exigen. He oído dichos de viejita que dice, pastor, he caminado 2 horas a pie para llegar aquí al templo y usted me sale con 1 hora de predicación. ¿Cómo es posible? ¿Acaso no puede dar más? Porque tenemos un esquecho de que tiene que ser en 50, 59 minutos y no llegues a la hora. He pasado por iglesias donde los líderes me dicen, te doy tantos minutos y no te pases de ahí. Porque si te pases estás rompiendo nuestra regla que tenemos dentro de la iglesia. ¿Cree que podemos romper un poquito ese esquecho? Porque eso es humano, eso es carnal. Mire a Jesús desde que se paraba en la mañanita, dice que se apartaba a orar a solas, allá en el desierto, en una comunión con Dios, y luego empezaba durante todo el día a trajinar. Iba a un lugar, predicaba, hacía milagros, salía al siguiente lugar y no se paraba. Y nosotros, ¿cuántas horas el domingo? 4 horas vamos a ponerle aquí, ¿no? Desde que arrancamos de la casa o de aquí, empezamos a las 2, de las 2 a las 5, tenemos ¿cuántas? 3 horas. 3 horas, y durante la semana, nada. Pero Jesús era todos los días. Los discípulos, la iglesia primitiva era todos los días. Dice que se reunían en las casas todos los días, partiendo el pan unos con otros y teniendo gracia delante del pueblo, y era como la iglesia crecía abundantemente. Crecía porque había una manera a la de Dios. Hoy no, hoy a nuestra manera. Y sí, hacemos otras cosas de mucho esfuerzo, como el trabajo. ¿Cuántos entramos a veces a las 7 de la mañana y ya estamos dándole duro? Y venimos hasta las 6 o 7, 8 de la noche arrastrando las patas. Ahí sí le damos tiempo, ¿no? ¿Sí o no? Y como en lo de Dios, tenemos ya un esquecho, es decir, solamente hasta ahí y no te pases. Porque tenemos un esquecho muy terrenal. A nuestro estilo, a nuestra manera, a nuestro querer, a nuestro confort, a nuestra forma de querer hacer las cosas. ¿Sí? Entonces, volviendo al tema, la fe va a venir por oír la palabra de Dios sin necesidad de ver milagros. ¿Cierto? Usted se recuerda cuando Jesús ya había resucitado y llega al aposento alto, llega al templo donde estaban reunidos aquellos hermanos ya, los discípulos, y muchos ya sabían que Jesús había resucitado, pero había uno que al final decía, no, yo no creo. Yo hasta que no vea la marca en sus manos, el hoyo en su costado, yo meta mi dedo, dice. Fíjese la falta de fe y de confianza en Dios y de credibilidad. Había estado con Jesús, había visto todo lo que Jesús hizo en milagros, la predicación, todo lo que había oído de Dios, lo mismo que aquellos hombres que vieron la multiplicación de panes, 4,000 y luego 5,000, y van y le siguen a Jesús. Al otro lado del mar le dicen, maestro, ¿cuándo llegaste acá? Porque solamente vimos que una lancha fue la que cruzó el río, pero tú te quedaste con la multitud de aquel lado del mar, en la playa. Despediste a los discípulos, ¿cómo pasaste acá? Y Jesús le dice, de cierto os digo, que me seguís por el pan, por la torta, por el pescadito, pero no por los milagros que viste. O sea que ni el milagro los hizo cambiar, ni el milagro los hizo convertirse a Dios. Es increíble, ¿no? Que la gente misma, ni a través de un milagro, ni aún así, se convierte a Dios. Es lo más peor, es lo más duro, aunque bíblicamente uno no tiene que ir tras los milagros para luego decir, yo creo en Dios porque vi un milagro. La verdadera fe, la verdadera y sana fe viene del oír la palabra de Dios sin ver un milagro. Por eso Jesús le dijo a Tomás, cuando entra le dice, pasa a vosotros, y llama a Tomás, y le dice, Tomás, ven ahora. Ven y mete tu mano aquí, en mi costado. Mira mis manos, para que veas y creas. Porque eres un incrédulo. Falta de fe. Viene Tomás y se le hinca y le dice, Señor mío y Dios mío. Ahora sí ya creo. Y le dice, Tomás, porque me viste, creíste. Más bienaventurado aquel que no vio, pero creyó a la palabra de Dios. Jesús siempre exhortaba a aquellos que demandaban milagros. Queremos milagros, Señor. Nuestros padres hicieron señales en el desierto. Dinos tú qué haces para creer en ti. ¿Qué dijo Jesús? La generación perversa y malvada siempre demanda milagro, señal. Mas milagro no les será dado,
sino la señal del profeta Jonás, que así como estuvo Jonás 3 días en el vientre del gran pez, 3 días y 3 noches, así estaría también el Hijo del Hombre por 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. ¿Cómo sabían la gente de Nínive que Jonás era un profeta de Dios? ¿Cómo sabía? Por el acontecimiento. Es increíble, dijeron, que este hombre haya venido enviado por Dios, no de su propia voluntad, sino que tuvo que participar un pez gigante y traerlo y lo vomitó en el mar, ahí en la playa. Y se enteraron y dijeron, es increíble. Y esa señal estará aquí para todo aquel que crea que Jesús murió y que estuvo sepultado y que fue real y que no es un mito, pero que ahora resucitó y vive, y que por medio de él tenemos salvación. Todo aquel que crea entonces recibirá también la fe y la salvación. Esa misma señal que tuvieron los ninivitas. Volvemos entonces al tema. No por milagros. ¿Qué dice la Escritura? Los judíos piden señal y los griegos sabiduría. Mas ¿qué predicamos nosotros? Cristo crucificado. Para muchos ciertamente tropezaderos. ¿Quién es ese judío que murió ahí? ¿Tú me dices que yo creo en ese judío derrotado? No, para muchos tropezaderos. Pero para los que creen, entonces a nosotros es el poder de Dios. ¿Cierto? Muy bien, así es que veamos en el contexto un poco. Así es que la fe va a venir por el oír y el oír la palabra de Dios. Así es que ¿qué vemos en esta historia? Que leímos que había un hombre rico y un hombre pobre, que se puede tener fe siendo pobre o siendo rico en realidad. No podemos condenar a todos los ricos y decir, no, todos los ricos se van a ir al infierno, porque en esta historia el pobrecito es el que tenía fe, es el que era hijo de Dios. No podemos hacer eso. Incluso muchas veces malinterpretado eso, ¿no? De que los pobres son más bienaventurados porque encontramos escrituras, ¿no? Bienaventurados los pobres, pero no termina ahí. Pobres en espíritu. Pero luego cuando no tenemos dinero, dice, oh, yo soy bienaventurado porque Jesús dijo que le vino a predicar a los pobres el evangelio. No, Jesús vino a predicar el evangelio a ricos y a pobres. ¿Cierto? Así que no podemos decir, no, los ricos están más condenados que nosotros los pobres. No, en realidad no. Jesús una vez puso un ejemplo, ciertamente, cuando hablaba de que era difícil entrar al reino de Dios, y precisamente vino un hombre joven y le dijo, maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y dijo, bueno, vende todo lo que tienes y repártelo a los pobres y haz tesoros en el cielo y sígueme. Y viendo a aquel joven que no le gustó lo que le dijo Jesús, se dio la vuelta y se fue. Jesús entonces dará una expresión de lo que aquel hombre prefirió y dijo, de cierto os digo que muy difícilmente entrará un rico al reino de los cielos. Todos se asustaron y dijeron, maestro, pero si este joven acaba de decir que él ha cumplido la ley desde su niñez, entonces pues ¿quién entrará? Jesús cambia las palabras y la versión para mejor entendimiento y dice, de cierto os digo que cualquiera que confía en sus riquezas no heredará el reino de Dios. ¿Ve? Entonces no hay ninguna confusión. No es que nosotros los pobres somos más, ¿cómo es la palabra? Afortunados y aquellos están desafortunados, los ricos. No. En esta historia claramente sí nos va a enseñar que, es más, quiero ampliar un poco más esto. Quiero hablar, por ejemplo, de que la pobreza no es un símbolo de maldición, ¿cierto? ¿Cuántas veces hemos pasado una pobreza extrema y decimos, ¿será que yo soy hijo de Dios? ¿Que no soy un hijo de un rey? ¿Y no después están mis beneficios? Sí, hay gente que piensa que ser pobre, económicamente, literalmente, piensa que es un estado de maldición. Eso viene de la mente judía también, no creo que es nuevo esto. ¿Sí? Así es que mucha gente y predicadores hoy en día hasta reprenden la pobreza. Dice, vamos a reprender todo espíritu de pobreza. ¿Por qué? Porque la pobreza es una maldición. Dios no quiere que vivas de pobre. ¿Y dónde dice eso la Biblia? La pobreza no es un símbolo de maldición. Ni tampoco la riqueza es un símbolo de bendición. Tampoco, la riqueza es un símbolo de ambición personal. Pero la pobreza no es un estado de maldición.
¿Sí? Dios ha permitido que existan ricos y que existan pobres en este mundo. Jesús mismo lo dijo. Cuando aquella mujer viene y le ofrece el perfume de nardo puro, ¿qué dijo Jesús? Déjala. Ella ha preparado esto para mi sepultura. Son los óleos para mi sepultura. Ella se adelantó a preparar mi cuerpo. ¿Sí? Pero los pobres siempre lo tendréis. Siempre habrá entre vosotros y tendrán ocasión de que cuando quieran ayudar a alguno, lo podrán hacer. Pero a mí no siempre me tendréis. Pero el que lo dijo porque sacaba de la caja, dice. El que lo dijo fue Judas, que decía que el que manejaba era el tesorero. Y él lo dijo no porque estimara a los pobres, sino porque más bien de ahí extraía dinero, dice la Escritura. Pero los pobres siempre han estado y van a existir, y así va a estar este mundo hasta que Cristo venga, ¿no? Muy bien. Así es que vemos que tanto hay ricos y pobres, ambiciosos, egoístas, sin obras buenas, viviendo sin ver la necesidad de algún prójimo, sino solo viviendo para las propias satisfacciones suyas. ¿Acaso no existe eso de igual manera? ¿Conoce ricos egoístas que pagan mal, son hasta mala paga porque quieren tener más dinero? De hecho, la misma Biblia dice que no son los ricos los que a ustedes los ultrajan, no son los que los maltratan. Como pues cuando venga un rico, le van a decir, siéntate aquí en primera fila y yo te atiendo y tenga usted, mientras que venga uno con ropa andrajosa, le diga, siéntate allá atrás y espacio, o siéntate aquí junto a mis pies. Lo que leímos de Santiago, ¿no? ¿Por qué pues hacen disensiones? ¿Por qué hacen diferencia si viene un hombre con alhajas? ¿No son ellos mismos los que les están ultrajando, les están atormentando? ¿Eh? Entonces, ¿qué vemos? Que si ciertamente eso no está nada más en los ricos. Ese orgullo, ese egocentrismo de que pienso solo en mí, yo tengo mi buena vida y a mí no me interesa lo que esté pasándole a mi vecino más cercano, a mi prójimo más cercano, a mí no me interesa la vida de ellos. Yo me centro en mí y todo lo que tengo y lo que haga es para mí. ¿Sí? Sí ha conocido a los ricos muchos así, ¿no? Pero también ha conocido pobres así, ¿no? ¿Cierto? También lo hay, ¿no? ¿O no hay pobres así? Claro que también lo hay. Habemos pobres egocéntricos que nos cuesta, o más bien no queremos dar una ayuda al que está más necesitado que nosotros. Por eso en el mensaje de Juan el Bautista, ¿qué era lo que sucedía? No era nomás un arrepentimiento de, ay Señor, te confieso mis pecados y gracias, ya me bauticé y ya soy bueno. No, había un acto de cambiar de actitud. ¿Cuál era el consejo de Juan? El que tenga 2 túnicas, compártala con el que no tiene. 2 vestidos, tú tienes 5 vestidos, reparte 3 y quédate con 2. Mira al más pobre, mira al más necesitado. Deja de ser egocéntrico, ególatra, solamente pensando en ti, aunque eres pobre. Lo mismo tienes para compartir a otro más pobre que tú. Y si eres rico, pues de la misma manera. Y lo vimos en el rico de Zaqueo. ¿Qué fue lo que hizo el corazón de Zaqueo ya cuando cambió? Dijo, Señor, yo devuelvo a todos aquellos que le he faltado, cuadruplicado. ¿Ve el cambio? No nomás me bautizo y ya, Dios me acepta como soy y yo sigo mi vida tal cual soy. No, tiene que haber un cambio, una evidencia de un arrepentimiento de corazón. ¿Sí? Hay pobres que son demasiados egocéntricos, que no pueden hacer un favor a nadie. Es que a mí me costó mucho, y que cada quien trabaje para sí, que se lo gane lo que el otro quiera. Tanto pobres como ricos, todos padecemos de ese mal, de ese mismo mal. Así es que en esta historia vemos estos 2 personajes, a un Lázaro pobre, pero un creyente lleno de fe. ¿Qué sucede? Cuando muere, es llevado por los ángeles. ¿Y llevado a dónde? A un lugar de reposo, a un lugar un lugar donde no hay más dolor, ya no hay más sufrimiento como estuvo viviendo en esta vida. ¿Y cómo fue que tuvo esa fe? ¿Por milagros?
¿Cómo fue que fue un verdadero creyente? Por medio de milagros que Dios le hizo. Dígame cuáles milagros le hizo Lázaro. Lo sacó de la pobreza, le sanó de lo que tenía, lepra, llagas, lo sanó. ¿Ve cómo viene la verdadera fe por medio del oír la palabra de Dios y no por obras? ¿Sabe? A veces mucha gente está tan acostumbrada a obras y milagros y que todo eso se predica en las iglesias. Esta noche, noche de sanidad, el Espíritu Santo a las 7 va a comenzar a hacer milagros. La gente dice, hoy, ¿por qué va a haber milagros? Sí, noche de sanidad. ¿Sí? Así lo se ven los anuncios. Y la gente corre ya. Miran a Dios como un chamán, como un brujo. Me va a sanar, Dios me va a sanar. Yo quiero ir a esa campaña. Y lo peor es que van milagro tras milagro, milagro tras milagro, y nunca se convierten a Dios. Nunca dejan sus malos hábitos. Nunca dejan su mala forma de vivir. Y es como dice la escritura de los judíos, que demandan milagro y aún así, no viendo los milagros, no se convierten a Dios. Por eso Jesús dijo, ay de ti Corazín y ay de ti Betsaida. ¿Se recuerdan esa parte cuando Jesús terminó de recorrer muchas de las regiones de Jerusalén? Volvió a regresar a Betsaida y a Tiro, porque le había hecho muchos milagros ahí, demasiados milagros. La gente se abarrató viendo las maravillas de Dios. Y Jesús llega y los reprende, los exhorta, les reclama. Y le dice, ay de ti Betsaida, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Ay de ti también la otra ciudad, Corazín. ¿Sí? Porque si en Sodoma y Gomorra, si hubieran predicado, si hubieran hecho estas cosas que se han hecho en medio de ti, estos milagros, tiempo dice, que se hubieran arrepentido en silicio y ceniza. Tiempo. Sin embargo, ellos que vieron las maravillas de Dios no lo hicieron. Por lo tanto, y se será más tolerable el castigo en aquel día para Sodoma y Gomorra que para estas ciudades, dijo Jesús. Increíble, ¿no? El problema es que la gente cuando se vuelve de aquellos milagreros solamente miran a Jesús como un chamán. Por eso Jesús, en el estudio que estamos llevando de Marcos, el capítulo 2, ya estamos ahí, dice que Jesús huía, escapaba de la fama. Cuando Jesús miró que la multitud se dejó venir toda la ciudad, por cantidades, por miles, ¿qué fue lo que hizo Jesús? ¿Qué fue lo que hizo? Se fue a los contornos, dice, se fue a las pequeñas aldeas. Se fue a las pequeñas ciudades porque le dijo a los discípulos, es necesario que yo también vaya y predique a aquellos lugares también. Porque para eso he sido enviado. Mientras que la fama le estaba llegando acá, los discípulos dijeron, oye, te buscan todos. Hasta el presidente ahí de la nación, el rey. Todos han venido en el montón, te están buscando, ya vieron la fama tuya, Señor. Ya les llegó la noticia de los milagros y todo lo que tú haces, pero Jesús no se le subió el ego y dijo, oh, yo quiero esa fama. Hoy los predicadores se dan la fama hasta de más milagros que hacen. Sacan ahí el post en el YouTube. Se convirtieron 4,000 en la campaña, 20,000. Cuando se convirtió apenas 5 o 10 verdaderos convertidos, ¿no? Y dice, no, se convirtieron 15,000. Y sanaron tantos cientos. Es falso. Pero se dan más gloria. ¿Cierto? Mientras que Jesús lo que hacía era, cuando sanaba, él les decía, mira, no le digas a nadie lo que Dios ha hecho contigo. Quédate callado. No andes anunciando que Jesús anda haciendo milagros, porque la gente viene y me mira como un milagrero. Y no quieren convertirse. Lo que quieren solamente es algo terrenal, algo que es para esta vida nada más. Mucha gente milagrera se contenta, se conforma con riqueza aquí, con casa aquí, con carros aquí, con dinero aquí, con salud aquí. Y quieren un Jesús milagrero, pero no están mirando más allá de la muerte de hoy en día. No miran hacia la vida eterna. Muy bien. Así es que vemos en esta historia esos dos personajes, a un rico también, que es hasta sin nombre. Fíjese, podría ser muy famoso y rico, pero para Dios eso no le impresiona. Ni el nombre le pone ahí.
para que no digamos, ¡uy, qué rico famoso! Ahí lo sacó, mira. Baja la importancia. Ante Dios, hermano, los seres humanos todos somos iguales de pecadores. Ni tú eres más santo que, no sé, un asesino, ni yo, ni nadie, porque lo único que nos ampara, nos santifica, es el sacrificio de Jesús en la cruz. ¿Cierto? Así que ninguno de nosotros, Dios nos va a poner allá en un lecho, en un nicho, para decir, ¡ay, qué santo eras! Te voy a hacer aquí tu casita, tu foto, y vas a estar aquí conmigo a mi lado también ya como un santo. No. Él nos ha santificado para que podamos entrar al reino de los cielos. ¿Sí? Pero no es que somos mejores que otros. Y Jesús también da esa idea de que al no poner nombre a ese personaje que está haciendo algo indebido, también dan a entender que puede ser cualquiera de nosotros. Cualquiera de nosotros puede llegar a esa condición de egocentrismo, de ver la necesidad del pobre y no extender la mano como este rico lo hizo con Lázaro. ¿Cuántas veces pudo haber visto el rico Lázaro en aquellos festejos que tenía? ¿Cuántas veces no pudo verlo ahí que estaba tirado a la puerta? ¿Y cuántas veces no pudo ayudarlo? ¿Cuántas veces no pudo haberle dado ropa, comida, no sé, hasta un techo, tal vez un pequeño lugar ahí en su hacienda, terreno grande? ¿Sí me entiende? No solamente comida, sus necesidades primarias, sino aún cosas más pudo haber hecho. Seguro, sin embargo, la Biblia narra que no miró a ese pobre. Número 2, vemos en esta historia un lugar tanto para uno como para otro. Y que aquella enseñanza de que cuando morimos todo se acaba, esto no es verdad. Cuando el hombre muere, está establecido en la Escritura que irá a un juicio. ¿Sí? Lo que dice Hebreos. Porque está establecido los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Tiene que presentarse ante su Creador, quiera o no, sea rico, sea pobre, sea lo que sea, tiene que presentarse ante su Creador. Entonces vemos que hay dos lugares, y esos dos lugares son bien marcados, uno de castigo y otro de paz, otro de tranquilidad. ¿Qué más vemos entonces? Ya sea que podamos verlo como un lugar de descanso, un lugar de castigo, un juicio justo de Dios. Mira lo que Jesús dijo en Juan capítulo 14 y el verso 1. Habla acerca de las moradas que hay para aquellos que son salvos. Un lugar ya preparado para los hijos de Dios, para la iglesia, para los que son redimidos por la sangre de Cristo. Dice Juan 14:1, no se turbe vuestro corazón. Hermano, por más que mires el azote de la vida, la injusticia de la vida, no se turbe tu corazón. No dudes de Dios. ¿Cierto? Como los discípulos cuando vieron la tempestad estaban turbados. Estaban desesperados diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. ¿No tienes cuidado? Jesús le dijo, ¿dónde está pues vuestra fe? Por eso nos dice aquí, no se turbe vuestro corazón. ¿Qué más dice? ¿Creéis en Dios? ¿Ustedes son de fe? ¿Ustedes son creyentes de verdad si creen en Dios? Pues crean también en mí, les dice. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿Qué es lo que hay, hermanos? Muchos lugares. Muchos lugares ya preparados para el creyente, para la iglesia, para el Hijo de Dios. Y si no fuese así, dice Jesús, si así no fuera, ¿qué? Que no hubiera un lugar ya preparado, que no hubiera muchos lugares, muchas moradas para los creyentes, yo ya os lo hubiera dicho. Pero lo contrario, estoy diciendo que hay muchas moradas, hay muchos lugares. Así es que le sigue diciendo, si no fuera así, yo os lo hubiera dicho. Ahora, ¿qué más? Voy pues a preparar un lugar para vosotros. ¿Para qué? Verso 3. Y si me fuere y os prepararé un lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis.
y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. ¿Dónde sabemos que Jesús fue? Fue al cielo. Está sentado en el poder de Dios y reina. Está reinando con poder y autoridad. Y ya tiene preparado un lugar. Solamente vendrá un día, no muy lejano. Vendrá y dice que nos tomará a sí mismo, como que ya somos parte de Él. Somos su cuerpo, somos la iglesia, dice la Escritura. ¿Cierto? Somos el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Por eso dice, por eso vendré y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy. Sabemos que Cristo a dónde fue, y también sabemos que Él es el camino. Por eso dice, sabéis el camino, cómo llegar allá. No estamos perdidos, no estamos sin brújula, sino que sabemos exactamente hacia dónde vamos a través del Señor Jesús. Número 3, un mensaje para que los que aún no tienen fe para salvación. Es poner atención, abrir su corazón a la palabra de Dios. Es lo que vimos en los textos, cuando aquel hombre ya resignado, que no podía salir de ahí, porque Abraham le dijo, mira, eso es imposible. De aquí donde estábamos nosotros, a donde estás tú, hay una sigma de distancia. Es demasiado lejos. Al grado que nadie puede ir de aquí para allá, y nadie puede venir de allá para acá. ¿Cierto? Hay aquellos que tienen sueños, aquellos youtuberos que dicen que fueron al infierno, se metieron por la pata del infierno, por el brazo derecho, caminaron todo por el infierno y le dicen que se fueron llevados al cielo. Eso es falso. A esos no le crean nada, absolutamente nada, eso es mentira. Nadie puede ir al infierno y salir del infierno y luego ir al cielo. Eso es falso. No hay respaldo bíblico de esos sueños y visiones, eso es antibíblico. No predican la Biblia, predican lo que su malvado corazón les hace hablar. ¿Sí? Entonces no hay manera de salir ya de ese lugar. Nos da a entender que el que fue salvo en esta vida, practicó la fe, creyó en Cristo, cuando muere inmediatamente ya no va a juicio de condenación, sino que lo que le espera es una vida de descanso, de fe, vivir con el Señor para siempre. Mientras que el que vivió separado de Dios, no le importó Dios, no le importó la ley de Dios, los mandamientos de Dios, el vivir para Cristo, sino hacer su propia voluntad, droga, sexo, alcohol, lo que le gustaba en esta vida, simplemente lo que le espera es el castigo eterno. Yo no sé si usted ha oído gente que ignora la Escritura y hasta toma en guasa, en vacilada lo del infierno y dice, yo creo que el diablo es rumbero como yo, me voy a llevar un cartón de cerveza y voy a estar allá bailando con el diablo. Hay gente que guasea con eso. Piensa que esto es un juego, piensa que esto es una burla, que no hay consecuencias. Aquí puede ponerse a pensar seriamente, hermanos. Así que vemos ahí que la salvación no tiene que ver por milagros. ¿Por qué? Porque el hombre rico le está diciendo, mira, ya que no puede venir Lázaro a darme agua con el dedo, envía pues a Lázaro, que resucite de los muertos. Y por medio de ese milagro, que alguien se levantó de los muertos, viene Lázaro con el pelo todo diferente, cambiado. Antes estaba lleno de lepra, antes estaba todo enfermo, pero él viene bien sano y dice, no, yo vengo del cielo, morí hace un tiempo, pero Dios me mandó acá para predicarles el evangelio. Conviértanse a Dios, Dios es real, Dios ama a la nación judía, crean en Jesús, Él es el Salvador del mundo. ¿Creen que hubieran creído en eso? ¿Ustedes creen que hubieran creído si se hubiera levantado Lázaro? El mendigo, pues. Porque el otro Lázaro, el hermano de Marta y María, sí se levantó, ¿cierto?, de la tumba. ¿Y creyeron en Jesús? ¿Qué es lo que hicieron los judíos cuando supieron que Jesús había resucitado a Lázaro, el hermano de María y de Marta? Dice que querían matar juntamente con Jesús a Lázaro. Dígame si alguien hoy en día creerá porque se levante alguno del infierno o del cielo.
ni aún así creerían. ¿Por qué? Porque la salvación no es por obras, no es por los milagros que alcances a ver, sino por el prestar atención a la palabra de Dios y a través de eso venga fe y entonces creas para salvación. Mientras no puede ser salvo, aun si se levantare alguien del infierno o del cielo viniera. Humanamente, pues que yo lo conocí ni aún así le creería. Increíble, ¿no? Si es que nos deja claramente la enseñanza que es por medio de oír la palabra de Dios, por medio de prestar atención a ella. Romanos capítulo 10, verso 17 dice así: así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. ¿Sí? Dice, pero pregunto, ¿acaso no oyeron? Claro que sí. Por toda la tierra se difundió su voz, sus palabras llegan hasta los fines del mundo. Ahora otra versión, la NTV dice, así que la fe viene por oír. Es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. Esta es más clara esta versión para que nadie vaya a decir, yo no entendí lo que se dijo. La fe viene por el oír, ¿qué, hermanos? La palabra de Dios. En esta versión dice, la fe viene por el oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de ¿quién? De Cristo. ¿Y cuál es la buena noticia acerca de Cristo? Adivínenla. De que Él vino a este mundo para morir en la cruz, para pagar todos nuestros pecados. Esa es la buena noticia. Cuando oye la predicación del Evangelio, acerca de que se predica en el Evangelio, no mensajes de mi gusto, no mensajes de lo que yo quiero oír, sino que cuando se predica la palabra de Dios acerca de Cristo, que Cristo es la buena noticia para toda la humanidad, para todo aquel que oiga este mensaje de que Cristo vino a este mundo, que Él es el Mesías, que Él es el Cordero de Dios, que vino y tomó tu lugar para ir a la cruz y morir por ti. Si tú oyes esta noticia y le prestas atención y por medio de eso viene fe a tu corazón, lo que va a pasar es que vas a recibir fe para salvación. Y no vas a decir, yo me quiero bautizar para pertenecer a esta religión, para ver si así ya me cambia la vida. No. Vas a recibir fe como el eunuco cuando oye la buena noticia que Felipe le dice, no, es que ya vino el Mesías. Tú estás diciendo que qué debo de hacer para yo pertenecer a un judío, para yo pertenecer a la religión. No necesitas nada de eso. Es que si tú confiesas con tu corazón que Cristo ya ha venido, entonces puedes bautizarse y eres salvo. ¿Qué dijo el eunuco? Creo con todo mi corazón que Jesús es el Hijo de Dios. Pero oyó la palabra, ¿sí o no oyó la palabra el eunuco? Escuchó todo lo que Felipe le compartió de Isaías 53, que él fue molido por nuestros pecados, y el eunuco no entendía. Dice el escritor, ¿habla de sí mismo o de alguien más? No, es que no está hablando de sí mismo, está hablando de aquel que había que venir, dijo Felipe. Y explicándole todo, el eunuco dice que llegó ya a entender todo, que cuando mira el agua, ¿sabe qué significa ver el agua? A ver, ilústrese un poquito. ¿Qué significa ver el agua? Hermanos, es la forma de decir, hermanos, aquí está mi modo de ahora yo empezar. ¿Por qué yo he de esperar a que me digan más si ya lo he entendido? Hay gente que está en las iglesias, ¿cuántos? 3 años. El predicador predicándole, dándole en la cabeza dura. Enderésate, Cristo vino a salvarte, ¿por qué no te compones y por qué no te conviertes a Dios? Y el predicador sermón tras sermón, y es tan fiel el oyente que viene servicio tras servicio, pero lleva 3 años escuchando la predicación. Ha habido gente así, ¿no? Y ya el predicador le dice, ¿cuándo te vas a bautizar? Cuando no tiene que salir del predicador. ¿De quién tiene que salir, hermanos? Del oyente. ¿De quién salió? A ver, de la historia de Felipe y el eunuco. ¿De quién salió? Aquí hay agua porque yo soy bautizado. Yo quiero bautizarme, pues. Salió del oyente, del eunuco, del pecador. El predicador estaba todo lo que daba y de repente lo interrumpe. Basta, ya no hables más, ya lo he entendido.
¿Por qué tienes que predicarme más si ya lo entendí? Ya la palabra de Dios me hizo entender que soy un vil pecador. ¿Por qué tienes que seguir más? Así que cuando el eunuco mira eso, dice, esta es mi oportunidad para empezar de nuevo mi nueva vida. Pero cuánta gente dice, no, deja que me componga, dice el pecador. Deja que yo me arregle mis cosas, entonces ya me bautizo. No, esto tiene que ver con algo de fe. El bautismo no es para ver si ya con eso me limpio y se me van los malos espíritus. No, el bautismo es un acto de fe después de oír la palabra de Dios. Que Dios ha redarguido tu corazón, Dios te ha convencido de que eres pecador, pero que también por medio de Cristo Él te otorga la vida eterna y el perdón. ¿Qué sucedió? Inmediatamente dice que paró del carro. Felipe ya, ¿para qué iba a seguir más? Cuando vieron eso, dijo, bueno, si tú crees que estás listo, pues sí. No nomás por hacerlo. ¿Qué dijo el eunuco? He aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Felipe dijo, nada. Si crees con todo tu corazón, bien puedes. Creo, dijo el eunuco, que Jesús es el Hijo de Dios. Y que dice la Escritura que cree en Él, tiene vida eterna. ¿Sí? Muy bien. Romanos, entonces, que dice así, en esta versión, así que la fe viene por oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo, que ya no tienes que ir a condenación por tus pecados, porque hubo alguien que ya pagó en la cruz todo el precio tan alto para que tú ya no vayas a condenación después de morir. Después de morir, no ahorita, sino cuando mueras y llegues al juicio de Dios, ante el trono, no vayas como un culpable condenado, sino que vayas como un culpable pero arrepentido, y que los méritos de Cristo, la sangre de Cristo te limpió, y en aquel día vayas sin ninguna condenación. ¿Sí? Así que dice, por el oír la buena noticia acerca de Cristo. Ahora sigue diciendo aquí el escritor de Romanos, pero pregunto, ¿de verdad el pueblo de Israel no oyó el mensaje? ¿Quiénes fueron los primeros que le vino el mensaje del Evangelio? Desde Juan el Bautista, ¿no? ¿Acaso no fue el pueblo de Israel? ¿Quiénes fueron los que tuvieron la Torá, los mandamientos? ¿No fue el pueblo de Israel? Claro que ya habían escuchado el mensaje. Y es lo que afirma aquí el escritor, dice, claro que sí. El mensaje se ha difundido por toda la tierra y por todo el mundo. Sigamos leyendo el verso 19 en adelante. Dice, también digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. O sea, con nosotros los gentiles, que no éramos pueblo. Verso 20, Isaías dice resueltamente, fui hallado en los que no me buscaban. ¿Quiénes no le buscábamos? Nosotros los gentiles no le buscábamos a Dios. Éramos gente sin ley. La ley era para el pueblo judío. Los mandamientos eran para el pueblo de Israel. Ellos tenían eso como virtud. Las naciones eran paganas. Eran perros, decían los judíos. Cuando decían de un pagano, son perros. Entonces, ¿qué más dice el verso 20? Isaías dice, resultamente no fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Verso 21, pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Qué increíble. No solamente Israel tuvo los milagros. ¿Quién ha visto más milagros aquí en esta tierra como naciones? Israel. ¿Qué vio cuando lo sacó de Egipto? O antes que lo sacaran de Egipto, ¿cuántas plagas? ¿12 plagas? 10 plagas. 10 tremendos milagros, ¿no? Luego continúa ese recorrido y empieza con abrir el mar, el suplir la comida, el agua. Las chanclas no se rompieron durante 40 años de camino. La ropa no se envejeció durante 40 años de camino. El sol no les fatigó durante todo el mediodía en un desierto. ¿Sabe qué es el calor en el desierto?
El frío en el desierto, ¿sabe qué es frío en el desierto? Pero dice que Dios estaba en el día en una nube. Les daba sombra a Dios con una nube. ¿Y sabe qué hacía Dios en la noche para calentarlos? Estaba con una columna de fuego en la noche para calentar al pueblo de Israel. ¿Les faltó milagros al pueblo de Israel? Encima vino Cristo con tantos milagros y no creyeron. Porque los judíos demandan señal, pero ni las señales aún nos hacen cambiar, porque ningún milagro hace que una persona se convierta a Dios, sino el mismo Espíritu de Dios a través de su palabra. Por eso de que hoy en día venga una lesbiana, un homosexual, que diga, mira hermanito, si voy a dar mi testimonio, yo antes fui un asesino, fui un mujeriego, fui una lesbiana, un homosexual, eso no cambia nada, no te va a cambiar a ti. ¿Y cuánta gente hace propaganda de eso? El testimonio de la ex quién sabe qué, la ex lesbiana, eso no cambia a nadie, a veces ni a ellos mismos los ha cambiado, mucho menos te va a cambiar a ti. Lo que te va a cambiar es que pongas atención a la palabra de Dios. Y no la oigas nada más, sino que la pongas en práctica en tu vida. Y eso sí te garantiza un cambio verdadero, un cambio total, una conversión a Dios real. Hasta ahí. Vamos a ponernos de pie y vamos a dar gracias a Dios.